Entre las personas que dicen contactarse con muertos, encontraremos fraudes por todos lados. Sin embargo, dentro de este campo del mundo paranormal, hay mediums que denotan detalles increíbles sobre lo que reciben de los muertos, detalles que solo estas personas muertas pudieron saber en vida. Tal es el caso de Abel Gleizar en Sao Paulo, Brasil, persona que en su momento recibió unos supuestos mensajes psicografiados de un espíritu llamado Kairbar Chutel, que describe las crónicas de un integrante de su colonia espiritual que en vida se llamó Alfonso, sobre el momento de su desencarnación, el sufrimiento de su espíritu por la vida que llevó en la tierra y su posterior ingreso al mundo espiritual. El espíritu de Alfonso comienza narrando el día exacto de su muerte, desde que despertó en su cama con una fuerte opresión en el pecho y una punzada en su brazo, instantes después su alivio repentino, pero con una sensación de atontamiento de ideas y su visión un poco borrosa, intentó levantarse y se sintió incómodo, trató de alcanzar algún objeto como sus gafas o el interruptor de su lámpara, pero no lo consiguió. Se espantó cuando al poco tiempo divisó su propio cuerpo tendido en su cama, pensaba en su escepticismo que todo era simplemente una pesadilla de la cual debía esperar para despertar. En ese momento ni las oraciones ni los rezos para él eran su prioridad porque además en vida tampoco lo había hecho por ser un empresario afortunado, estaba tan acostumbrado a su vida de ser servido que pensaba que eso solo era para los pobres necesitados. Asistió impotente al llanto y desconsuelo de su esposa e hijos que afirmaban que había muerto, pero él no lo podía aceptar, y trataba de suponer que solo era una terrible pesadilla que la ciencia podía explicar. Hay un punto interesante de este relato a remarcar, y es que cuando este espíritu intentaba seguir a sus familiares cuando se alejaban del lugar de su cuerpo, una fuerte atracción era ejercida por su cuerpo helado, forzaba un desligamiento y era en vano, eran como pequeños hilos, bien finos, oscuros y porosos, saliendo de varios lugares y haciendo numerosos puentes con aquella masa inerte sobre la cama. Cabe resaltar que este hombre siempre fue descreído sobre temas de vida después de la muerte y discutía mucho con religiosos, él solo creía que una casa llena de lujos y comodidades para su esposa e hijos era la realización plena y que así la vida ya estaba ganada. Mientras su cuerpo era transportado en el coche fúnebre, su espíritu también era arrastrado por esos pequeños hilos impregnados al cuerpo que lo apartaban no más de 3 metros, fue ingresado a un cuarto oscuro y su sensación de soledad y la espera de un tiempo eterno le causó gran angustia. Solo un grito siniestro y unas burlas irónicas le causaron aún más espanto. Entidades de cámaras mortuorias a su alrededor se burlaban de su vida mundana y atea vociferando insultos, ofensas a sus pensamientos, afirmándole grotescamente que ya estaba muerto y que su situación era grave. Él sin embargo les exclamó que todo era parte de su imaginación. Mientras estaba en esa situación siempre viajaba al recuerdo de su pasado entre sus momentos de placeres y hombre mujeriego recordando también momentos familiares que era la única cosa que le daba placer para aquellos difíciles instantes. Se incomodó bastante cuando una señora de avanzada edad se acercara a maquillar su rostro frío y aquella no demostrando ningún sentimiento y poco respeto por su cuerpo, al igual que las risas burlescas de los que lo transportaban. Constató al poco tiempo en el velatorio que sus familiares hablaban de su herencia, los halagos a la viuda y por la espalda de ella varias conversaciones que no le trajeron bienestar a Alfonso. En grupos de amigos y de trabajadores, muchos estaban tejiendo consideraciones agresivas y desairosas a su respecto. Sus convicciones iban cayendo una a una como si toda su vida fuese un inmenso castillo de naipes. No era posible un sueño tan real, volvió a pensar. Sus emociones estaban afloradas y el corazón angustiado, solamente la razón permanecía turbada y abatida. Se negaba terminantemente a aceptar que había muerto. Era una decisión fruto de los varios años materialistas de su jornada en la tierra. En el velatorio entidades desencarnadas se reunían alrededor del difunto, comenzaron a transformarse y, como si fuesen protagonistas de una pieza de terror, vinieron criaturas monstruosas y grotescas bien diferentes de los otros invitados. Parecían seres no humanos. Hostigando entre burlas y chistes de mal gusto hacia alguien que no creía aún estar muerto. Cerrado el cajón y lacrada su esperanza de despertar después de aquella pesadilla nefasta, el cuerpo rígido fue lanzado dentro del vehículo negro, que arrancó de allí seguido por inmenso cortejo de coches. Él habría hallado magnífica esa escena si no estuviese por un lado asustado y por otro airado. Cuando los invitados irguieron el ataúd para llevarlo a la fosa fue arrastrado por los corredores del cementerio como si fuese una marioneta, nada lo apartaba de aquel gélido cuerpo. Su intención era retirarse de allí a cualquier precio antes de que bajase en el cajón. No lo conseguía y eso le generó un desespero indescriptible.
hizo un intento tenacísimo para soltarse de los hilos morféticos de su pesadilla y fue en vano. Inenarrables fueron los momentos que siguieron. Asistió al enterramiento de su cadáver viendo del mundo de abajo arriba sintiendo faltarle el horizonte y la esperanza. Finalmente cedió al cansancio y se postró. No aguantaba luchar más contra los hilos que le sujetaban y fue obligado a acompañar instante a instante el entierro de aquel cadáver. No supo cuánto tiempo permaneció atado al mal olor de su cadáver pues perdió su percepción del tiempo, mientras sentía que organismos casi invisibles devoraban su organismo y aun sintiendo el frío, el hambre y la sed, no le quedó más remedio que enrollarse en sus pensamientos y esperar. Cuando se está en desesperada situación, varias respuestas anteriormente inadmisibles para el ser pasan a ser consideradas con atención. Ese fue su proceso de concienciación, pues imagino que solo saldría de aquel agujero si pudiese liberarse de los negros hilos que sujetaban al casi extinto cadáver. Percibió que ellos parecían desaparecer en el momento en que admitía estar, de hecho, muerto. Cuando lo negaba, ellos se endurecían y la prisión continuaba. Resolvió, entonces, intentar una salida para su sufrimiento. Se concentró con todas sus fuerzas y buscó convencerse en definitiva que no pertenecía más al mundo de los vivos. Fue difícil y doloroso, a aquella altura devorado por minúsculos seres de la oscuridad se volvió una misión imposible. Horas, meses o años, no sabía especificar transcurrieron en aquel proceso de convencimiento íntimo, hasta que finalmente se desprendió de sus despojos. Vagó por algún tiempo por las calles paulistas observando el comportamiento de la gente, y en medio de ellas multitud de espíritus desencarnados influyendo en la vida de estas. Algunos detalles que en vida le hubieran molestado sobre lo que los demás hacían ahora poco le importaba, porque dentro de sí sabía de todo el sufrimiento que atravesó prisionero en aquel sepulcro y eso lo había cambiado. Luego de esto fue a visitar su antiguo hogar y encontró a su esposa. Ella estaba linda y cambiada. Imaginó encontrarla sombría y llorosa y en vez de eso vio a una mujer elegante y vivaz que no parecía ser una viuda sufrida. Al poco tiempo se dio cuenta al observar un calendario que habían pasado 5 años desde su desencarnación y ella hablaba amorosa al otro lado del teléfono con quien en vida fue su gerente en la empresa. Un sentimiento de rabia lo invadió y, queriendo llamar la atención de ella, emitió un grito e intentó romper algún objeto, pero fue en vano. Su presencia era ignorada completamente. Solo el menor de sus hijos pudo verlo en sueños, él asistía a una congregación espiritista y entonces Alfonso acudió a estar cerca de él en busca de ayuda. En aquel lugar Alfonso pudo contactarse con otro desencarnado más conocedor de su situación de muerto. Este le explicó que los espíritus tienen desencarnaciones diferentes según su estado como espíritu, algunos se quedan apegados junto con sus despojos de cadáver, otros quedan vagando en la propia casa donde habitaron, algunos son arrastrados por entidades demoníacas a lugares como cavernas donde su periespíritu se drena de los fluidos semimateriales hasta despojarse del cuerpo material, hay los que siguen para las ciudades de luz. Todo depende de lo que hayan aceptado para sí mismos. Vagó por mucho tiempo entre algunos lugares conociendo la vida de la gente que quedaba en la tierra, sentía que su ex esposa ya no merecía su atención porque ya había hecho una vida con su compañero de trabajo. En muchas ocasiones presenció actos indignantes realizados por uno de sus hijos y finalmente concluyó que no pretendía pasar el resto de sus días acompañando la vida material de sus familiares. Durante ese tiempo acompañó la vida de su hijo menor y fue asistido e instruido por espíritus amigos de él, al fin pudo asistir a la casa de su expareja en momentos difíciles, reconfortándola y dándole cariño de forma incondicional. A pesar de todo su esfuerzo para cambiar el comportamiento, obviamente aún no se había vuelto un primor en conducta cristiana. Mantenía algunas posturas egoístas e individualistas, dejando de convivir con todos por algún tiempo en determinadas épocas. En esas ocasiones, se retiraba para diferentes lugares y apreciaba acompañar la vida de terceros, extraños, que le hiciesen huir de la cansada rutina. Quedaba entonces siguiendo los pasos de algún encarnado, elegido por él dentro del azar, hasta que, volvía a la compañía de su familia y sus encuentros mediúmnicos semanales. Finalmente, después de tantas asistencias de Alfonso a la congregación de oraciones por encarnados, un ser luminoso se le acercó y le dijo que su hora de ir a la colonia de luz había llegado. Recibió un foco de luz directo en los ojos y tuvo un sueño reparador muy largo, después de lo cual se encontraría en la colonia espiritual. Tiempo después despertó en un cuarto luminoso, al principio parecía no recordar nada,
En ese momento ingresó una mujer luminosa y le dijo que le ayudaría en su rehabilitación de sus sentidos para la nueva vida en la casa de reposo espiritual y pasó a tener mayor contacto con la naturaleza y los bellos campos floridos de la ciudad espiritual. No tardó en aceptar que estaba en otro plano de la vida, o sea, había despertado para otra dimensión, lejos del mundo físico y sus familiares. Estaba tranquilo y no se sentía angustiado por estar distante de aquel que consideraba ser su verdadero hábitat. Al final, había sufrido mucho cuando desencarnó y justamente el hecho de negar lo obvio le condujo al estado de miserabilidad emocional que enfrentó a lo largo de varios años. Su mente estaba en actividad continua, especialmente triturando las memorias que le afloraban día a día. Recuperado, pasó a integrar un grupo de estudios durante las tardes en el Centro de Aprendizaje de la Luz Divina. Pasó a ampliar sus estudios y tener al mismo tiempo la noción de que era muy ignorante en lo tocante a la mayoría de los asuntos colocados en debate. Casi nada sabía al respecto de las leyes universales que regían nuestra vida. Alfonso fue autorizado para visitar por vía televisiva la vida de sus familiares en la Tierra. Para algunos las cosas eran igual, para otros habían cambiado un poco, su evolución en la Tierra era lenta y dolorosa, el paso a trabajar en uno de los hospitales espirituales donde recibían a los recién desencarnados. La rutina de una ciudad espiritual, por lo que estaba notando, no presentaba muchas diferencias de la vida material. Todos trabajaban y tenían sus horas de ocio aseguradas. Más allá de eso, había una preocupación muy grande con la reforma íntima y, por eso, las charlas y las lecturas eran incentivadas. Cuando no estaban en actividad laboral o en descanso, leían obras variadas siempre conteniendo un mensaje positivo. Lógicamente había espíritus que permanecerían en la ciudad espiritual por mucho tiempo aún, especialmente aquellos ligados a la administración central, otros no volverían más a la vida en el plano terreno y de allí irían para otros mundos superiores. Esos componían la minoría. Este espíritu finaliza relatando. Comencé entonces a cultivar varias amistades y encontré varios habitantes que me parecían conocidos de larga fecha. Cuando conversábamos, tal como ocurría en el plano material, cuando suponemos conocer a alguien a quien estamos viendo por primera vez percibíamos la enorme afinidad que nos unía. Así ocurrió cuando encontré a Raquel. No puedo decir que habría sido un amor a primera vista porque ya había aprendido que eso no existe tal como lo idealizamos en los romances del plano físico, pero me sentí atraído profundamente a aquella muchacha de ojos negros y cabellos castaños, cuya voz suave y casi musical encantaba los oídos. Ella también hacía presentaciones musicales en el rincón. Nos gustaba el mismo instrumento, el violín. Apreciábamos las mismas notas y composiciones y hubo un día en el que tocamos la misma melodía sin haber antes combinado cuál sería. Cada día de convivencia me sorprendía el hecho de estar creciendo rápidamente nuestra relación y comencé a dudar de que estaba realmente desencarnado, pues el amor me invadía el corazón con el mismo ímpetu de mi juventud en la costra terrestre. Es cierto que de entre tantos encarnados no fui de los peores, porque ningún crimen, al menos de las leyes de los hombres practiqué, y evitaba hacer mal a las personas que me cercaban. Mientras tanto, cuando pasé a vivir en la colonia, noté que la situación de omisión no existe en el plano espiritual. Estar indiferente al prójimo y sus dificultades significa de algún modo hacerle mal. En Alborada Nueva, comencé a aprender la razón de la caridad, todos tenemos el deber de auxiliar al semejante y si no lo hiciéramos también estaremos en débito. Luego, esa fue mi mayor falta, una vida dedicada al egoísmo. Ya instruido en la colonia, Alfonso fue enviado a misiones a la costra terrestre a auxiliar a los más desamparados, fue llevado a un hospital en Italia a estar cerca de enfermos solitarios que no fuesen visitados y no tuviesen el apoyo de sus familiares, a fin de darles amor y soporte. La responsabilidad era inmensa. Algunos enfermos eran receptivos a su presencia y recibían gratamente su energía de sanación a través de su amor. Otros enfermos terminales lo ignoraban y absortos en sus pensamientos negativos desencarnaban siendo llevados por presencias inferiores lejos de la vista de Alfonso. Su compañera Raquel tuvo la misión de asistir a una familia afroamericana en Estados Unidos para que desistan de la idea del suicidio. Su tarea era influenciar en la mente de estas personas encarnadas. Oprimidos por la pobreza material y por el racismo que mucho los incomodaba, ya no sabían cómo controlar ese intento. Los espíritus inferiores insistían en apoyarlos y Raquel tenía solamente el arma del amor para vencerlos. Pero era y fue suficiente. Terminadas sus misiones en la tierra,
Raquel y Alfonso regresaban a la colonia de la Alborada Nueva con gran júbilo y amor por su reencuentro para proseguir sus vidas en dicho lugar que invitaba al reposo y a la paz de los sentimientos.